Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, no Hola, se escucha bien. Sí, se escucha buenas bien. tardes. Bueno, me tomo el atrevimiento de arrancar primero. Eh, Antes de nada, muchas gracias a la JUP por la organización de este evento, que por lo que veo tiene más de 250 participantes ahora en el Zoom para este mes y para la altura del año en la que estamos. La verdad es una convocatoria más que importante y sobre todo el tema, ¿no? Y sobre esto quiero hacerles perder un poco de tiempo en el sentido de la metodología con la cual voy a desarrollar lo que tengo para decir, ¿no? Como primer punto, la idea es usar un lenguaje coloquial, esto es, no subestimando a ustedes que nos están escuchando y demás, pero sí para que queden mensajes claros, atento al tiempo que tenemos. En ese sentido, por supuesto que la materia que vamos a abordar tiene una complejidad necesaria, pero a todo evento esa complejidad la podemos trasladar no solo a las preguntas, sino a los materiales que luego podemos intercambiar e interactuar. Entonces, la idea es hacer algo como de títulos, si podríamos hablar en términos comunicacionales, y de bajadas concretas a, al tema en cuestión para que queden ciertas premisas y ciertas lógicas que sostengo a la hora de hablar de este tema puntual que tiene que ver nada más ni nada menos que cómo una persona, un profesional del derecho o un operador del sistema penal, recordemos en pocas palabras que el sistema penal, por suerte, no está conformado solo por abogados, ¿sí? Está conformado por agencias del Poder Ejecutivo, sobre todo, que tienen bajo su custodia a las personas privadas de libertad en general, ya sea en materia preventiva, la policía administrativa o judicial, dependerá de la provincia, o en materia judicial, ya sean los juzgados de instrucción penal, como es el caso de las provincias que no tienen códigos adversariales, y como es el caso de Chaco, por ejemplo, que están a cargo de equipos fiscales penales de investigación. Les pido que apaguen los micrófonos porque hay retorno. ¿Alguien tiene prendido los micrófonos? He prendido el micrófono, perdón. Así no. Bien, gracias. Entonces, haciendo esas aclaraciones metodológicas, haciendo la aclaración metodológica también que, además de ser profesor en la Facultad de Derecho, también lo soy en la UCAUS, y fui abogado litigante, ejercí la profesión mucho tiempo, luego me llegó el turno de la función pública, estuve en varios organismos de derechos humanos a nivel nacional y local, y también en Corrientes fui asesor del Comité para la Prevención de la Tortura en Corrientes. Es decir, que por supuesto que mi posicionamiento frente a estos asuntos son posicionamientos académicos y científicos, pero sobre todas las cosas, y acá voy a citar a un autor, sobre todas las cosas, como dice Sabato, tienen que ver con las razones éticas de por qué uno habla de lo que habla. Desde que ingresé a la Facultad de Derecho, desde que estudié, me interesó el porqué del castigo estatal y el porqué de la privación de la libertad, ¿sí? Hecha esa aclaración, vamos a pasar al tema de cómo debería manejarse un abogado o una abogada, pero también cómo debería ser el actuar de las personas que trabajan en las agencias y en los lugares de detención. Vamos a usar lugar de detención porque es el nombre más genérico que implica no solo las personas que están privadas de libertad, aprendidas por estar encontradas en flagrante delito o contravencionales, las personas que están detenidas ya por una orden judicial o jurisdiccional y las personas que ya están dentro del sistema penitenciario condenadas con una condena firme, valga la redundancia del término, ¿sí? En ese espectro de privación de libertad, el nombre es lugares de detención y personas privadas de libertad, ¿sí? Parece que son los términos que sintetizan en algún punto esas variables, ¿sí? Lugares de detención van a ser
traducido, comisarías, centros transitorios de detención. Estoy hablando de esta gama que hay en algunas provincias, en otras no. Y luego, sí, ya el sistema penitenciario propiamente dicho, donde están las personas. Algunas veces procesadas, o sea, con condena firme, perdón, y con condena no firme. Estoy hablando de generalidades. Puede haber excepciones que lo conocen quienes justamente trabajan en el sistema. ¿Sí? En el sistema, cuando hablo de sistema penal, hablo de agencias penales, ¿sí? Que no es lo mismo que el derecho penal. El derecho penal viene a pretender contener eso irregular y ofrecer derecho y garantías, ¿sí? Recuerden la diferencia, no es lo mismo sistema penal, poder punitivo estatal, que derecho penal. El derecho penal tiene la promesa, desde hace algunos siglos, de controlar el castigo estatal, y la verdad que le ha ido muy mal con esa promesa. Pero ese es otro asunto, eso es para otra clase. Entonces, en estas agencias, en estos lugares de detención, para las personas privadas de libertad, ustedes se van a encontrar con personal policial, ¿sí? Con una diversidad de género allí, en lo que es personal policial y personal del servicio penitenciario. Se van a encontrar con jueces, con secretarios, jueces de instrucción, secretarios de fiscalía, fiscales, jueces de cámara criminal, etc. Todos esos actores van a resolver o deberían resolver sobre cómo va a transitar esa persona en un lugar de detención. Y está claro que ese tránsito por un lugar de detención o esa permanencia, en muchos casos por muchos años en un lugar de detención, tienen que estar acorde a lo que promete la Constitución e incluso los códigos procesales penales. Esto es un trato digno, lugares de detención donde la dignidad humana no se vea disminuida. Sabemos, o cuanto menos nos consta que esto no sucede así. No acontece esto en la realidad. Entonces, a partir de allí empiezan las tensiones propias del sistema, ¿sí? Que no es otra cosa que un familiar que va a ver a una persona privada de libertad en un lugar de detención y se encuentra con que no la dejan visitar, con que sufrió malos tratos y no la dejan exhibir a la persona, que no recibe atención médica, que no recibe un cúmulo de derechos que no fueron cercenadas por la orden de detención o la condena penal no firme o firme, ¿sí? Se encuentra con esa sensación de injusticia que no es otra cosa que el no cumplimiento de la manda judicial de que las cárceles serán sanas, limpias, y una serie de promesas que incluso están en la ley de ejecución penal y en el propio Código Procesal, por ejemplo, por caso no juntar, dicho vulgarmente, los que están detenidos por privados de libertad por contravenciones y los detenidos por delito, cuestión que no acontece, o que acontece de manera caótica. Entonces, la labor, no solo de un abogado o abogada, es primero ir a la comisaría y ver qué pasa. Esto es la primera labor de prevención de malos tratos. ¿Por qué es la primera labor de prevención de malos tratos? Porque por lo que se dice en el lenguaje tumbero, es marcar al preso o a los presos. Hay alguien que está preocupado por ello que puede sacar al exterior la información ilegal. Esto es, los malos tratos, las malas condiciones de detención, la no prestación de salud de vida, etc. Uno marca a su cliente, a su asistido, si es defensor oficial, si trabaja en un organismo de derecho humano, a una serie de presos, a una serie de pabellones, marca. Por supuesto que eso hay que hacerlo con mucho cuidado para que no termine siendo una represalia producto de un mal accionar. Acuérdense siempre del principio ético fundamental de cualquier humanidad, que es no dañar. La intervención que hagamos en cualquier profesión, pero estamos hablando de la abogacía y de aquellos actores institucionales, siempre tiene que no producir un daño. Si nosotros terminamos de ir para ver si nuestro cliente ha sufrido malos tratos y termina en una represalia, bueno, tenemos que replantearnos nuestro nivel de profesionalismo. Entonces, ir, ver la situación, hablar con el personal policial para saber cómo está. El quinto párrafo del artículo 21 de la Constitución de la provincia del Chaco, por caso, por ejemplo, establece la obligación a cualquier persona que tenga bajo custodia a una persona privada de libertad, esto es, insisto, no solo organismos públicos, no solo penitenciarios, policías,
en el caso de efectores de salud, centros de salud mental, o sea, los monovalentes, los manicomios, que se conoce coloquialmente, sino también instituciones privadas de gerontológicos, geriátricos, de exhibir a la persona que se indica por cualquier ciudadano, no hace falta ser abogado. Párrafo quinto del artículo 21 de la Constitución de la Provincia del Chaco, hay similares disposiciones en diferentes constituciones provinciales. Entonces cualquier persona, esto es un familiar, pero estamos hablando del abogado, puede pedir cuanto menos, que se le exhiba el preso. Ese es el primer mecanismo de prevención de la tortura y de detección de malos tratos. A partir de allí, ustedes van a ver movimientos raros en la comisaría, llamados por teléfono, va a aparecer el oficial de turno, que no es el comisario de la comisaría, quiero aclarar, no existe un comisario de la comisaría. Generalmente las comisarías están a cargo de un cargo que, sí, creo, sino que me corrijan quienes son de las fuerzas de seguridad o penitenciarias, de un comisario inspector que nunca está. Siempre está el oficial de turno, ¿sí? Que es un oficial, generalmente con la jerarquía de oficial principal, que es quien está en el patrullero y está fuera de la comisaría porque está haciendo labor prevencional, digamos, por decirlo en términos globales. Entonces va a aparecer esta persona, ustedes le van a comunicarle la situación, van a, si acceden a un punto más, a entrevistarse con aquella persona que van a ir a defender y poder tener la información para esa información devolvérsela a este oficial principal o jefe de turno de la comisaría. Estos hechos generalmente nunca, siempre les va a pasar irse a las 2 de la mañana a una comisaría o a horarios inhóspitos, y importante esa información. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez allí ya se soluciona el tema. Tal vez esta persona sea trasladada a un centro de salud, sea hospital o centro de salud, entre comillas, salita, para ser atendida, ¿sí? Tal vez ahí se enteren que el fiscal ya ordenó que quede supeditado. ¿Qué quiere decir que quede supeditado? Que, atento a que el tipo de delito que es, se le notifica de la causa penal contra él y se le da desde la comisaría la libertad. Se pueden llegar a enterar que va a seguir preso y que lo van a llevar mañana a fiscalía, ¿sí? ¿Me siguen hasta allí? ¿Les parece o es mucha información? Ustedes vayan diciéndome. La idea es más o menos hacer una línea, no de proceso penal. Esto es materia arreglada por el Código Procesal Penal, por las disposiciones de la Procuración General de cada provincia, etcétera, pero quiero que vean que las trayectorias no tienen que ver siempre con presentar un escrito. Esto es lo que les quiero decir. Tal vez logren el cometido de que su defendido o defendida recupere la libertad, o por lo menos no sea maltratado mientras esté privado de libertad, sin presentar un escrito y yendo. ¿Sí? Bien. En ese sentido, perdón, me apagué mi teléfono. En ese sentido, luego queda la instancia judicial o jurisdiccional. ¿Por qué digo judicial o jurisdiccional? Las fiscalías no son órganos jurisdiccionales, son órganos judiciales. La jurisdicción la ejercen los jueces de la Constitución, ¿sí? En ese sentido, quiero aclarar esto porque es muy importante primero comunicarse con el órgano judicial, que en este caso sería, por ejemplo, la Fiscalía en la provincia del Chaco y en otras provincias aquí. ¿No? Voy a hacer un apartado para Corrientes luego. Uno se comunica, le informa esta situación, ya tenés más información como abogado o abogada, esto es, fuiste a la comisaría, pediste que te lo exhiban, te entrevistaste con él, hablaste con el oficial de turno y no tuviste respuesta. ¿Me entienden que ya hay más solidez en la información que yo le voy a dar a ese secretario o a esa fiscal o a ese fiscal? ¿Me siguen? Ya voy a tener más información que levantar el teléfono y decirle, che, me parece que está preso injustamente este tipo. No, van a tener más información, van a saber por qué estaba preso, los motivos por los cuales llevaron a la aprehensión preventiva, en labor preventiva de la Policía Administrativa Judicial, y con esa información el fiscal, cuanto más, mejor dicho, tal vez diga, bueno, doctor o doctora, déjeme que lo lleven antecedentes a sanidad y le van a dar la libertad dentro de 3-4 horas. O mañana le voy a dar la libertad en sede de fiscalía. ¿Sí? Pero es mejor esa información que directamente, la actuación profesional en términos generales tiene que ser progresiva e incremental. Esto es,
primero ir, ver qué hay, qué información hay allí, y luego trasladarla a eso. Porque como sabrán, la policía van a trasladar una versión que haga que su aprehensión, su privación de libertad, que es una situación de hecho, ustedes sabrán que la diferencia entre aprehensión y detención es que esta es una situación de hecho y la detención es una situación de derecho, ¿cierto? Porque está emanada una autoridad competente, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente que la policía le va a dar una versión de los hechos al juez de instrucción, a la jueza de instrucción, al fiscal actuante, que legitime por qué lo privaron de la libertad. No le van a decir, no, le teníamos bronca y le plantamos una arma blanca y bueno, lo metimos por una contravención porque él molesto al barrio y no va a ser un estudio de la escuela de Chicago de la década del 30 del enemigo del barrio o el molesto, no va a ser un estudio sociológico, sino que le va a transmitir algo concreto de por qué hay que privarlo de la libertad. Y ahí viene un posicionamiento que tiene que ver con que, si ustedes ven, paréntesis, posicionamiento sociológico, si ustedes ven los reportes de incremento delictual son menores que la cantidad, el aumento de la tasa de encarcelamiento. ¿Qué quiere decir? Que hay menos delitos de la cantidad de presos que hay. Entonces, te da la pauta que no hay una correlación lógica entre el despliegue de poder punitivo, que es la privación de libertad, y entre la cantidad de delitos que se cometen. Quiere decir que ahí hay una variable cualitativa que tiene que ver con un control social, territorial, etcétera, etcétera, de kioscos y demás hierbas por parte de la policía, y esto es algo lógico porque son tanto, ustedes sabrán, salud pública como policía, fuerza de seguridad, remite al derecho administrativo, la administración nunca duerme. Son los tipos y tipas que están los 365 días y las 24 horas del día en el territorio. No hay funcionario público ni funcionaria pública que esté las horas que está un policía o una policía en la calle. Y eso da poder real, ¿sí? En algún momento Zaffaroni dijo, cualquier jefe de turno tiene más poder que cualquier juez de la Constitución. En definitiva. ¿Por qué? Porque para liberar una orden de detención por lo menos tenés que fundamentar en 2 párrafos por qué hay que detenerlo. Eso no pasa para el jefe de turno. Se lo aprende y punto. Hecha esa aclaración global, con esa información, usted habla con el fiscal, van al otro día a la fiscalía a ver qué pasó con el preso, si lo trajeron temprano, como dijeron, porque esa es la otra cuestión. Lo traen, lo meten en el calabozo abajo de los jugadores de instrucción o de la fiscalía y lo tienen todo el día ahí, sin ir al baño, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que, si va a ordenar si va a ordenar la libertad, lo haga, ni bien concurra a la fiscalía, se le intime, es el nombre técnico, lo que usted dice en imputación, el nombre técnico es intimación procesal penal, que es hacerle conocer los hechos y las pruebas que hay en contra del que es el preventivo policial, de ahí sacan el hecho los secretarios y los presidentes de la fiscalía. Se le intima, se puede negar a declarar, depende del hecho, y se le da la libertad en fiscalía con provisión de acercamiento, etcétera, típico caso de violencia de género leve, entre comillas leve, se le notifica la causa, declara o no, y se le impone una serie de pautas de conducta que generalmente no acercarse a la víctima, no portar armas, etcétera, etcétera, se le da libertad. Eso pasa sin presentar ningún escrito, solamente con la gestión de ustedes sería de instar, de ser diligente como abogados y abogadas, ¿sí? Conociendo esta circularidad que hay. Y siempre manteniendo la calma, ¿sí? Nadie va a confiar en ustedes, ni un oncólogo que cuando vea un cáncer o un tumor se desmaye. Ustedes siempre tienen que mantener la calma y transmitir eso a sus clientes. Y si de la charla con el Ministerio Público Fiscal o la secretaria o el proveyente, el tipo va a seguir preso, o la tipa, transmitirle eso también, y ahí sí ir pensando en la etapa procesal en la que estén, y el escrito, presentación o pedido de audiencia, dependerá del sistema que van a, desde la oposición a la detención, hasta el control jurisdiccional de la privación de libertad ante el juez de garantía, que en este caso sería la excarcelación frente al juez de instrucción. ¿Me siguen hasta allí? ¿Quieren que repita algo
para pasar a la segunda parte? No, está bien, profesor. Todo bien, profe. Para mí también. Bien. Entonces, es muy importante tener la información. La primera información se le van a dar a los familiares, la segunda de manera fragmentaria y caótica en la agencia policial, porque la agencia policial, además de tener preso bajo custodia, tiene que hacer una labor preventiva. Es decir, el único problema no va a ser el preso de ustedes, dicho en términos muy vulgares y muy coloquiales, va a tener otros trabajos, y luego trasladar ese, si no hay por decirlo de algún modo, dentro de esa gestión administrativa que hacen allí ustedes, ninguna solución, allí recién recurrir al órgano judicial o jurisdiccional. Luego en sede fiscal o en sede del juzgado de instrucción, sí, ya hacer las presentaciones más formales, hablar, interiorizarse, saber qué le dijo el juez a la secretaria, antes de presentar cualquier escrito. No vaya a ser cosa que uno presentando escrito esté demorando la libertad de su propio defendido, esto es porque tiene que proveer el escrito, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque además esa persona muy probablemente siga sujeta al proceso penal, por más que esté en libertad, ¿sí? Estoy hablando de personas que recuperan la libertad rápido porque es el caso, los casos más didácticos para darlo en este contexto. Las otras permanencias en la privación de libertad sí ya merecen una estrategia global que va a tener que ver con no solo saber de memoria el Código Procesal Penal, sino también entender la lógica del Código Procesal Penal, que esta es la segunda parte. Hoy les dije que había una diferencia entre aprehensión y detención. Bien. Si ustedes se imaginasen un cuadro lógico, procesal, penal, y procesal en general, no hay otra forma de pensar el derecho y el proceso y la teoría del proceso que no sea de una manera lógica. De hecho, que todo lo que ustedes vayan a ver que les resulte injusto, muy probablemente no vaya a ser cosa que además sea ilógico, y ustedes, como sabrán, lo ilógico en la actuación judicial aplicada a lo administrativo, incluso, lo ilógico es arbitrario, y lo arbitrario debe ser declarado nulo o cuanto menos revocado. ¿Me siguen la idea? Aquello que le da a usted la sensación de injusticia en un proceso, estamos hablando de un proceso penal, seguramente tiene alguna ruptura lógica en el razonamiento. Y si tiene una ruptura lógica en la actuación, es ilegal, porque no es lo que manda la Constitución a los funcionarios públicos, sean administrativos, judiciales o jurisdiccionales, y porque además esa resolución no está fundada. Conforme, si la memoria no me falla, artículo 123 del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes y 149 del Código Procesal Penal de la provincia de Chaco. Las resoluciones judiciales y jurisdiccionales deben ser fundadas. Y la actividad administrativa también. La actividad de las agencias punitivas deben ser fundadas. De manera verbal, sí, no digo que no, pero deben dar motivo. No es solo por razones de seguridad, no es solo por razones de orden de la comisaría, ni mucho menos. ¿Sí? Eso debe ser en concreto. Bien. Hecha esa aclaración de teoría del proceso, decirles que hay algo incremental también en la privación de libertad en un proceso penal. Primero, y haciendo como hipótesis, está la aprehensión en flagrancia, ¿no? Que no es otra cosa que te agarren con la garrafa de gas justo y la puerta rota del vecino. Voy a poner el ejemplo porque podríamos usar también la aprehensión en flagrancia en un banco cuando te rebotan un cheque sin fondo, pero eso no va a pasar jamás mientras sigamos pensando el sistema penal de la manera selectiva que se piensa. ¿Sí? También hay flagrancia en un funcionario público que firma algo o que manda a hacer algo que no está permitido por la ley. También hay flagrancia, y yo no conozco ningún caso que entre la policía al despacho de un funcionario público y lo aprenda ahí. Bueno, esas son preguntas maliciosas y retóricas que estoy haciendo a ustedes para llamar la atención de esta charla aburrida. Después tienen la detención, ¿no es cierto? Que es ya en sede jurisdiccional y en sede fiscal. ¿Qué es? Atento a la sospecha suficiente. Atento a la sospecha, este es el término. Atento a la sospecha suficiente de haber cometido un ilícito penal, ¿sí? De haber cometido un ilícito penal, se ordena la detención por
¿Por qué? Por no haber arraigo, por tener antecedentes, porque la figura penal que se le indica a un homicidio agravado, por ejemplo, por ser femicidio, un femicidio, está claro que la escala penal es tan alta que presumen que esta persona se va a profugar. Estoy dando ejemplos de manera muy coloquial. Esto tiene sus tecnicismos y se libra la orden de detención judicial por haber sospecha suficiente y por la calificación legal provisoria, provisional, que da tanto el juez o jueza de instrucción como el fiscal o la fiscal en los sistemas acusatorios. Ustedes, después de 10 días hábiles de esa declaración de imputado, se van a encontrar con el deber del órgano judicial o jurisdiccional de dictar la prisión preventiva o no. Ahí sí los códigos procesales le exigen indicio vehemente de culpabilidad. Es decir, primero está la presión en flagrancia, con todas sus variables, flagrancia inmediata, mediata, directa, indirecta, etc. Dependerá del autor. Luego tienen la detención, la sospecha suficiente. Luego tienen los indicios vehementes de culpabilidad. Esto es ya, bueno, después de 10 días hábiles de investigación penal preparatoria o de instrucción formal por parte de los órganos jurisdiccionales, del agente fiscal y juez de instrucción, hay cúmulo suficiente para decir a esta persona, bueno, está casi para ser llevada a juicio, que sería el auto de procesamiento. Y luego van a tener una instancia de requerimiento de la causa de elevación a juicio correccional o criminal de cámara criminal. ¿Sí? Será juicio por jurado en el chat, para algunos delitos. Allí le exige aún más. El Código Procesal Penal le exige indicio vehemente de autoría, hecho y autoría específica. Ya está exigiendo limpiar el caso, ¿sí? Para requerir lo que va a poder ser sostenido en un juicio oral y público. En un debate correccional, la pena hasta 5 años de prisión, o si supera ese quantum punitivo en abstracto, esa pena en abstracto, a una cámara criminal. Y dependiendo del delito, irá a juicio por jurado como en la provincia de Chile. ¿Me sigue la lógica? Aprehensión, olfato policial, sospecha suficiente de detención, indicio obviamente de culpabilidad para el dictado del procesamiento o prisión preventiva, y ya todo esto con indicación específica de los niveles autorales, esto es la autoría, en el requerimiento de elevación a juicio. Y una calificación legal más precisa también. Eso también exigen entre líneas los códigos procesales penales. Entonces, allí sí va a implicar una estrategia y ver esta cuestión, ¿sí? Porque se va a entremezclar el mérito criminoso que tiene que ver con esto de la sospecha suficiente, los indicios de culpabilidad. Va a haber una conexión directa durante toda la investigación penal preparatoria y de una instrucción formal, dependiendo del código, con la libertad de su defendido. Porque no es lo mismo, doy un ejemplo concreto, estar intimado, imputado por abuso sexual con acceso carnal que abuso sexual simple. ¿Me explico? Ese mérito provisional para esa calificación legal también te va a determinar la potencial libertad o sostenimiento de la medida de coerción más gravosa, que es la privación de libertad. Eso como segundo punto. Como tercer punto, rápidamente, los remedios que tienen que ver con habeas corpus y demás están contemplados en las constituciones en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales, en Chaco, están contemplados en la Constitución Provincial y establece, para lo que fue en la década del 90, un instrumento muy útil, que es la ley de habeas corpus, que no establece ninguna formalidad, como también en corriente, pero además adiciona algo que no tiene ninguna otra ley de otras provincias, que es que se puede interponer un habeas corpus telefónicamente. Esto es que yo puedo, identificándome como abogado de una persona, llamar a un juez de la Constitución. Acuérdense, siempre tiene que ser un juez de la Constitución técnico. Digo técnico porque ustedes sabrán que en pueblos de las provincias de Corrientes y de Chaco y de otras provincias hay jueces legos, ¿sí? Jueces de paz legos. Llamar y decir, estoy ante esta situación, no encuentro solución ni por la agencia policial ni por parte del órgano judicial, llámese fiscalía o el propio juez de instrucción que actúa, ¿sí?
Eso lo van a ver, les digo, la ley 886-B, como ustedes saben, a partir de hace 3 años nosotros tenemos un digesto jurídico que nos lleva a eso. También que sepan que la herramienta del habeas corpus no es solo sobre autoridad pública, contra autoridad pública, sino también la herramienta de habeas corpus es contra autoridad privada que prive de la libertad, es decir, contra particulares. Llámese geriátricos, monovalentes, y toda restricción de libertad, digamos, no hace falta que haya un agente estatal allí privando ilegítimamente de la libertad, desapareciendo forzadamente a una persona o agravando sus condiciones de detención, que son en términos... y como cuarto punto, un tema ético. Es muy importante conocer el sistema penal, el derecho penal que debiera contenerlo. Es muy importante que ustedes estudien el proceso penal, la teoría del proceso, la lógica de los procesos. Pero como dice Pascal, y como dice Ernesto Sábato, hay un límite al pensamiento lógico humano que es la paradoja. Esto es, un ejemplo trillado, dos elementos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. Esas son paradojas ineludibles, infranqueables para la razón humana. Y a partir del límite paradojal que nos plantea la paradoja de la racionalidad humana, aparece el sentido ético de las cosas. Yo lo reformularía diciendo que antes de eso está lo ético. La pregunta, antes de todo este estudio, que yo los invito a que lo hagan, tienen que pensar si están dispuestos a dejar su vida y su vida profesional para la solidaridad con otra persona. Yo soy una persona agnóstica, con lo cual no quiere decir que no haya leído textos cristianos, pero sin duda que hasta en las religiones y en los credos que es anterior al conocimiento científico, está también la posibilidad, no es que está la posibilidad, está el deber ético de ayudar a una persona que está en situación de vulnerabilidad. Ustedes saben quiénes son los grupos vulnerables, reconocidos, ahora visibilizados en nuestro país y en el mundo. Así que primero, plantéense, antes de seguir el estudio, cuál es el sentido ético que quieren darles a su vida profesional. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Primero que nada, agradecerle la predisposición para dar esta charla. Si les parece, habilitamos un espacio para que puedan realizar sus preguntas. Las pueden dejar en el chat o habilitar los micrófonos. La doctora María Verena Costa no se pudo conectar, y aclarar una cosa más, que los certificados se van a estar enviando en la semana. Así que tengan paciencia. Los que están inscriptos van a recibir sus certificados. Compañera, Sí. ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, estoy conectada. Ah, disculpa. Disculpa, no la vi. ¿Cómo estás? Muy bien. Si le parece, puede empezar con su Sí, no sé si me disertación. escuchan bien. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Bueno, antes que nada agradecer por la invitación. Es una charla que habíamos tenido pendiente con una de las compañeras de CUP hace unos meses, cuando nos poníamos a hablar de la diferencia que hay entre el mundo utópico de la facultad, de esa casa de estudio por la que todos pasamos años, por la que todos queremos mucho a la facultad, pero la verdad que no deja de ser un mundo ideal, bastante alejado de lo que es el ejercicio profesional. Así que, bueno, agradecer por la invitación y sobre todo valorar la importancia de trabajar estas cuestiones prácticas, que son importantes para los estudiantes, para los colegas recién recibidos a la hora de incorporarse al ejercicio profesional, cuestión que no es nada fácil. En mi caso, por ejemplo, soy la primer profesional en la familia, así que no tengo padres abogados, hermanos abogados, nada cercano, así que fue complicado incorporarse a un mundo distinto, un mundo nuevo, y de por ahí desde ese punto había muchas cosas que compartir, porque es una experiencia por la que pasamos todos y todas a la hora de empezar nuestro ejercicio profesional, así que valorar eso. Hola. Hola. Se escucha despacio.
Hola, ¿ahí me escucha mejor? Sí, sí. Gracias. Bueno, segundo, agradecerles a todos y a todas por la participación y por el interés en la charla. La verdad que después de los comentarios y las reflexiones del doctor Paulo es difícil agregar más cosas, porque sin querer creo que hicimos más o menos una similar planificación de lo que pensábamos eh, manifestarle. La verdad es que no nos pusimos de acuerdo en qué, en qué íbamos a hablar, pero más o menos lo organicé de la misma manera. Para no ser repetitiva en ciertas cuestiones, sí tomé nota de ciertas cosas que contaba el doctor. Sí, sí que tengan en cuenta dos cuestiones que por ahí en Corrientes son importantes a tener en cuenta a la hora de iniciar el ejercicio profesional y que también están vinculadas, como decía el doctor, y con el cual estoy absolutamente de acuerdo, en la visión que tienen que tener ustedes de que el ejercicio profesional y más que nada el ejercicio del derecho penal no solo es un ejercicio que demanda tiempo en todo momento, porque como decía el doctor, a veces te llaman a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, también les va a pasar que seguramente su primer caso, su primer consulta esté relacionada con algún familiar, con algún conocido, con alguien cercano, generalmente así arrancamos todos y todas, pero como decía el doctor, dejar en claro que esta vida profesional, este sentido de la profesión que uno y una elige, muchos, eh, muchos como en mi caso, porque siempre nos interesó el derecho penal desde antes de ingresar a la facultad, creería, pero porque con el devenir incluso de la formación dentro de la facultad, eh, una va viendo determinados criterios que son distintos a lo que uno ve en los códigos, a lo que sucede en la realidad. Ni les cuento la diferencia de cuando uno empieza a ejercer el derecho penal, asiste a una comisaría, como él decía el doctor, y solicita ver a su cliente, ver a la persona por la que se va a consultar, y ve las condiciones en las que están las comisarías, que son bastante distantes de lo que los distintos códigos regulan, cómo debe ser uno de estos centros de detención o de aprehensión. Creo que en ese momento se movilizan muchas cosas, así que en ese punto, al igual que en otro punto que por ahí es fundamental, que tiene mucho resultado a la hora de tener un trato con la policía, como con la fuerza policial, como decía el doctor también. El doctor hablaba, por ejemplo, del nivel de profesionalismo que manejamos los profesionales a la hora de asistir a la comisaría, a la hora de consultar cuál es el estado de la persona por la que asistimos, de pedir hablar con él, de conocer cuál es el estado por el que está detenido, de tener información de la causa, sería. En ese momento, además del nivel de profesionalismo que el doctor decía, creo que en la mayoría de los casos es tener en cuenta y trabajar con empatía para con el personal policial. Como decía, como decía el doctor, tal cual, con el cual coinciden absolutamente todos, el personal policial está todo el tiempo en el territorio, ellos conocen la situación, y si bien la mayoría de las veces a todos nos ha pasado que en algún momento nos enojamos, que en algún momento consideramos que es una fuerza policial que necesita mucha capacitación desde todos los sentidos, también hay que tener en cuenta que en el caso de Corrientes, la fuerza policial es una de las fuerzas con sueldos bastante bajos, que trabajan en condiciones inhumanas porque la comisaría está destruida. Así que esas cuestiones también creo que hay que tener en cuenta a la hora de asistir a una comisaría, de preguntar, de comunicarse, de cómo nos presentamos, siempre con respeto y siempre considerando que hay gente que la verdad que está complicada en el lugar en el que está cumpliendo funciones, así que eso tener en cuenta porque la verdad que es un tip, es un dato bastante importante a la hora de empatizar, e incluso les diría yo que a la hora de tener mejores resultados, vuelvo a renombrar al doctor cuando decía que en la mayoría de los casos, siempre hablando de delitos leves, por supuesto, la situación se puede resolver en comisaría y en ese punto es muy importante manejar el nivel de profesionalismo y el grado de empatía para con el otro, en este caso con el agente policial.
Bueno, teniendo en cuenta que ya se habló bastante de lo teórico, de cuestiones procesales, me gustaría hacer hincapié en dos cuestiones en la provincia de Corrientes. A la hora del ejercicio profesional, tienen que tener en cuenta la ley orgánica que regula el funcionamiento de la policía de la provincia. Es una ley que data de la época de la última intervención federal, que si bien tuvo algunas modificaciones y actualizaciones, sigue teniendo el mismo espíritu conservador, si se quiere llamar de alguna manera. Es una ley orgánica que hace no mucho tiempo tuvo una presentación de habeas corpus desde lo que es el comité, desde lo que es la red de derechos humanos y de algunas organizaciones que trabajan derechos humanos en la provincia, que está relacionado a el artículo 8 de esta ley orgánica, que en su inciso T permite, otorga una facultad particular a la fuerza policial, que es la de demorar a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medio de vida y circunstancias que lo justifiquen. El artículo habla además de que la demora no podrá prolongarse, donde lo que estipula este artículo en particular es que la fuerza policial tiene la facultad para detener a una persona por un plazo de 4 años por la imputación de algún delito tipificado en el código o de algún accionar que esté contenido en el código contravencional, que es la otra circunstancia que me gustaría que tengan en cuenta a la hora del ejercicio. ¿Nos escucha bien? Se le escucha un No se poquito escucha bajo. muy bajito, doctora. Porque se Bien. mueve, parece que es por eso. Perdón, doctora, el último párrafo sería tan amable de volver a nombrar, por favor, porque no la escuché. Gracias, muy amable. El artículo 8, en su inciso T, es en su último, en la última expresión del artículo, lo que dice es que la demora de esta persona, X, ejemplo que estamos viendo, no podrá prolongarse más del tiempo indispensable para su identificación. Se cree que la policía detuvo a esta persona por una cuestión de identificación, y que esta detención no podrá exceder del plazo de 24 horas. Este artículo, inciso T, produjo la presentación de un habeas corpus colectivo, como les había explicado, de parte de organizaciones de derechos humanos, incluso con participación del comité, si no recuerdo mal, con el patrocinio del doctor Leguizamón, planteando la inconstitucionalidad de este artículo. Espera que tengo acá el número. La ley orgánica es la decreto ley 33, que como les expliqué data es cerquita a la época de la última intervención federal que tuvimos en la provincia, y el inciso en particular es, así es, sí, el inciso que estamos hablando de manera particular es el artículo 8, inciso T. Este artículo, que es el que más controversia trae en un montón de cuestiones, porque si analizamos las facultades que otorga a la fuerza policial, son importantes, entendiendo que la fuerza policial tendría el criterio de detener a cualquiera de nosotros bajo la condición de averiguación de antecedentes, con un máximo de 24 horas, sin que tengamos la imputación o de un delito, de una contravención, cuestión que en el Estado de Derecho en el que vivimos es una cuestión peligrosa, teniendo en cuenta además el creciente grado de violencia institucional que existe, y que si bien le podemos encontrar un montón de aristas, no deja de ser preocupante, no deja de ser algo que crece todos los días, así que por eso me parece importante que lo tengan en cuenta. Y lo otro que es importante que tengan en cuenta, como para no ser repetitiva de lo que por ahí el doctor explicaba, es el tema de el código de faltas. Así como tenemos delitos que están tipificados y que son tratados mediante el Código Procesal Penal, en Corrientes tenemos el Código Contravencional, que es el que regula delitos menores, por llamarlo de alguna manera,
ya sea conflictos en la vía pública, estado de ebriedad. La diferencia entre estos delitos que podemos considerar que están regulados por lo que es el Código Procesal Penal y los delitos que son contemplados y que son regulados por el Código Contravencional, tienen una diferencia radical, que es que los delitos, que podríamos llamarlos ordinarios de alguna manera para diferenciarlos de los contravencionales, son delitos en los que indudablemente que desde el primer momento de la detención, de la aprehensión de la persona, interviene el fiscal, interviene un juez. En los delitos contravencionales, en la provincia de Corrientes, más precisamente en la ciudad, hay una sola comisaría que tiene facultades de intervención en delitos contravencionales. Esa comisaría, ese jefe de comisaría, ese cargo, como decía el doctor, es el que tiene las facultades discrecionales de considerar cuántos días de, por ejemplo, arresto o en su defecto multa, se deben aplicar a la persona que cometió determinada contravención. Ese es un punto importante a tener en cuenta porque no tenemos las garantías judiciales que por ahí en el otro proceso más ordinario sí tenemos. Esta es una cuestión que, por ejemplo, en nuestra provincia generó que cierto artículo de este Código de Faltas, por ejemplo, el artículo 13, también haya generado que el juzgado de instrucción número 1, hace unos años atrás, juzgado de instrucción de Paso de los Libres, haya considerado inconstitucional. El artículo 13 de este Código de Faltas prevé, lo que prevé es que la asistencia letrada del presunto contraventor no será necesaria en ninguna etapa del proceso. Esto tampoco significa que nosotros como profesionales no podamos intervenir en un proceso contravencional, pero sí que nuestra participación no es sumamente necesaria, como sí, por ejemplo, lo es garantizando las condiciones del debido proceso en los otros tipos de delitos ordinarios. Así que tener en cuenta estas cuestiones que son básicas, por ahí, como les decía, no quiero ser repetitiva en otras cuestiones donde el doctor fue bastante claro. En actuaciones, tener en cuenta también que la policía es una fuerza que tiene por ahí un doble contralor, no solo están al servicio de las cuestiones judiciales, de la fuerza del poder ejecutivo, por llamarlo de alguna manera, sino que a su vez tienen obligaciones en cuanto a lo administrativo, lo que genera que, igual que, como decía el doctor, también tengan funciones administrativas, llevar algunos tipos de código, o en llevar registros específicos de la fuerza policial, por ejemplo el tema del preventivo, que es el sumario que se genera en comisaría a partir de un arresto. La policía se maneja siempre con el número de preventivo, entonces cuando van a una comisaría, no es lo más conveniente manejarse con el número de expediente judicial, sí con el número de preventivo, y más que nada tener en cuenta esas cuestiones más prácticas, como le decía. El tema de acá estoy viendo porque tomé nota para no ser un poco repetitiva, a partir de la detención de una persona, de que el fiscal tome conocimiento y que el juez decida la condición de esta persona, si va a seguir detenida, o si va a quedar supeditada a la causa y va a recuperar su libertad. Existen ciertos días que generalmente, en el mejor de los casos, la policía tiene un plazo de 8 días para la realización del sumario de investigación, que es el proceso durante el cual la policía, en colaboración del fiscal, insta la investigación en cuanto a los hechos particulares del accionar delictivo. Por ejemplo, el sondeo vecinal, testimonios, son procesos que se toman durante esta etapa. En el caso de que la comisaría necesite más de 8 días, debe pedir autorización al juez, el cual le debe conceder la extensión de este plazo, como para que ellos tengan la obligación de elevar el sumario que se eleva al juzgado, por supuesto. Así que por ahí, no sé, como les decía, no quiero ser repetitiva, así que por ahí si tienen preguntas en cuanto a lo práctico, para ir respondiendo, no tengo problema. Bueno, primero que nada, doctora, le quiero pedir disculpas
no haberme dado cuenta que estaba presente. Y si les parece, pasamos a leer las preguntas que mandaron al chat. Voy a empezar a leer de abajo para arriba. La última pregunta fue, ¿qué sucede si en el centro de detención no te permiten ver al detenido? No, en principio la policía, espera que me voy a acercar el micrófono. En principio la policía no puede prohibirte ver al detenido. Sí, lo que puede pasar y lo que también depende de la administración del comisario, del oficial de turno en la comisaría presente, es que te pidan alguna acreditación, algún tipo de poder que acredite que este profesional, esta profesional, es efectivamente quien va a abogar los derechos por los derechos de la persona que está detenida. Esta cuestión es muy particular y, como te decía, está muy relacionada a la administración de la comisaría. En principio, es un accionar común que no se pida este poder. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que nosotros, como profesionales que nos presentamos a una comisaría para conocer el estado de un detenido, generalmente tenemos una visión parcial de lo que pasó. Tenemos la visión de la policía, la versión de la familia, la versión de algún allegado, lo que siempre implica es tener una versión parcial. Es normal que hasta que no tengamos un contacto con el detenido, hasta que no veamos su estado de salud y hasta que no tengamos las apreciaciones de lo que él diga que pasó, debemos tener en cuenta además en esto de ser bastante claros con la persona que está detenida, en función de que podemos mentirle a cualquiera, pero al abogado o a la abogada no. Nosotros debemos ser conocedores de lo que pasó, y a partir de ahí generalmente el profesional decide si hacerse cargo de la defensa de esa persona o no. Así que en principio no hay mayores impedimentos en que vea a la persona, ni siquiera aunque haya una decisión de incomunicación. Generalmente cuando una persona está incomunicada, esa incomunicación es extensiva a sus familiares, pero no hacia el profesional que interviene. Más arriba, más adelante, hubo un par de preguntas para el doctor Pablo Pereira, si el doctor si quiere contestar. Una fue, doctor, en lo procesal, cuando marcamos a nuestro cliente de igual forma, ¿serían expuestos a nivel institucional o se refería a estar expuesto dentro del centro de detención? No, es que allí hay una diferencia cuando uno actúa como abogado particular, ¿no? Como abogado particular o como defensor oficial. Y por una obligación lógica no queda otra que marcarlo y decir, bueno, vengo a verlo fulano, quiero saber por qué está detenido, le van a preguntar si le pegaron o no. Es más, ustedes pueden jugar con la cuestión de, me vinieron a verlo, me dijeron que lo metieron eso, pero no saben por Doctor, qué, se y que encima le escucha pegaron. cortado. Es una habilidad. Entonces, el policía va a entrar. ¿Se escucha o no? Ay, ¿sí se escucha? ¿Se Yo escucha? escucho medio cortado. Cortado, doctor, no se le escuchó nada. ¿Ahí me escuchan bien? Se escuchó cortado. Se escucha cortado. Se escuchó cortado desde la parte que dijo que no le vamos a preguntar si le pegaban o no. Ah, bien, vamos de nuevo. Si usted, supuesto 1, si ustedes son abogados o abogadas particulares de la persona que fueron, que lo fueron a ver los familiares. En ese caso, ustedes van a ir a preguntar lo mejor que pueden hacer físicamente, ¿sí? Ahí van físicamente, preguntan por él, le comentan así, aunque sea mentira, de que lo agarraron en la calle, no saben si le dice que parece que la policía le pegó, el patrullero o algún vecino. Juegan un poco con información errática para que ellos puedan darle una información, pongámosles el nombre de oficial, ¿sí? Entonces ahí piden hablar con él, van a demorar un poco. Hay alguien que se llama comandante de guardia, que es el que atiende el teléfono. Generalmente son policías que siempre dicen no, porque por teléfono no te van a dar información. Bueno, vamos a ver, no, mira el libro. Se pone Doctor, muy se corta negativo a mucho. decirle, bueno, Se escucha muy mal. no sabría decir. Bueno, cortado sale.
Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Eh? Ahí se le Apagando escucha. la cámara, tal vez. Es la A ver. conexión. Desactivan las cámaras. O sea, apaguen todas las cámaras, entonces apaguen todas las cámaras. Entonces, podemos hacer eso mucho los participantes. No es buena tener estos problemas. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor, ahí doctor. se lo escucha. Bueno, decía entonces, supuesto 1, son abogados o abogadas a quienes fueron los familiares de la persona privada de libertad, en lugar de detención. En ese supuesto 1, obviamente ustedes van a hablar con el que esté ahí de comandante de guardia, que es la persona que está anotando no sé qué cosa, porque siempre están anotando algo. Parece que están escribiendo una novela, pero no necesariamente eso. Y también, bueno, preguntan por la persona privada de libertad, seguro le van a llamar al el llavero, el jefe de los 2 policías más que son los que custodian a las personas que están privadas de libertad en una comisaría o en un centro de detención. Bueno, ahí ustedes le dicen que saben por los familiares que esta persona fue privada de libertad, puede ser por un robo, por lesiones, puede ser por homicidio, lo que fuera, y que se enteraron que en el barrio parece que le pegaron a los mismos vecinos, una represalia, a la comisaría, no saben muy bien por qué. Como sean confusos como van a hacer ellos con ustedes. Y ahí van a captar algo de información. Pídanle a hablar con su cliente, ahí van a empezar a dar vuelta, muy probablemente dejen de hablar con su cliente para que tengan una mayor información, si no pidan que se lo exhiba, y si hay una negativa, ustedes tienen que tener como un recurso, cero, esto es los teléfonos útiles, el fiscal en turno. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Del juzgado de instrucción en Sí, turno, se escucha, etcétera, doctor, de la jueza o juez de falta en turno. Va a depender también eso, porque generalmente ya hay muchos supuestos de contravencional. Bueno, entonces él le dice, bueno, atento que ustedes no me dan la información, me voy a ver obligado a llamar por teléfono al fiscal. Él le llaman al fiscal, le comentan la situación, que ustedes quieren ver a su defensa, que ni siquiera eso pueden hacer. Esa es una actuación hasta ahí de un abogado particular o un defensor oficial. Tal vez el defensor oficial tenga la herramienta de hacerlo por teléfono. Yo recomendaría siempre constituirse personalmente en la comisaría o en el lugar de detención. Y por otro lado, también tener en cuenta que tanto en Corrientes como en la provincia del Chaco, como en Nordeste, hay organismos de derechos humanos. Es importante también hacer un role play con eso, es decir, no, mirá, yo te vengo a comentar esto porque ya me están llamando los derechos humanos y yo te quiero evitar que vos tengas que después hacer un informe de por qué pasó esto, etcétera, etcétera. Tienen que jugar con instituciones oficiales que trabajan con eso y comunicarse también con esas instituciones oficiales. Y tal vez facilitarle el trabajo, ya que ustedes van a cobrar honorario y así tiene que ser, y tienen que ser buenos honorarios, porque los buenos honorarios hacen que las actuaciones sean cada vez mejores, que ustedes se puedan comprar libros, que puedan capacitarse y que en definitiva logren ser un poco mejores personas de lo que son hasta ahora. Eso hace que ustedes tengan, nadie puede ayudar si no tiene la logística para hacerlo. Entonces ustedes tienen que cobrar los honorarios en función de toda esta gestión de tipo judicial o administrativa. Bueno, después hacemos una clase, si quieren, de cómo cobrar honorarios en el foro penal. Por un lado, supuestos que pertenecen a una institución oficial. Esto es Organismo de Derechos Humanos, Comité para la Prevención de la Tortura, Secretaría de Derechos Humanos Locales, Direcciones de Derechos Humanos Locales, Subsecretarías de Derechos Humanos Locales, como es la provincia de Corrientes, que está ahí, Manuel Cueva, creo, si la memoria no me falla. También allí sí tienen la chapa oficial y tienen que llamar por teléfono, constituirse, también recabar esa información y también esta cuestión de articular. Es siempre importante externar la información, que no es otra cosa que recolectar esa información que ustedes ver, impresiones, aún sean prejuiciosas, y transmitirles a los órganos judiciales, jurisdiccionales u organismos de derechos humanos. Eso en términos muy generales.
Con respecto a marcar, como les dije en el supuesto 1, van a tener que marcarlo a su cliente de manera individual, pero si trabajan en organismos de derechos humanos en general, es siempre importante para evitar las represalias, entrevistarse en general con el pabellón completo, etcétera, etcétera, porque la finalidad también de los organismos de derechos humanos en general, estoy hablando, no, es una cuestión más estructural de prevención de la violencia institucional, no tanto el caso penal y la gestión del mismo. ¿Cuál era la otra pregunta? Hay otra pregunta que realizó Javier y dice, si el abogado no tiene el poder que acredite la representación del detenido, ¿la policía puede impedir verlo? No, no, porque es una cuestión lógica, hablamos de lógica. Es obvio que si una persona está privada de libertad no le hizo un poder antes de ir a robar al abogado. Y esto usted lo tiene que decir con ese convencimiento al policía, si le pide algún papel, alguna acreditación. No, me vinieron a ver los familiares, esos familiares que están afuera y que están llamando a los medios. Es obvio que una persona privada de libertad, sus familiares, atentos a la información que tienen, contratan a un abogado o van a un organismo humano, ¿sí? Y acuérdense la premisa general de los procesos administrativos como penal, que es la informalidad para aquella persona que acuda al sistema. Y además de eso, ustedes justamente, y si justamente acá traigo el escrito de él me decía, abogado, pero necesito verlo para que me lo firme. Tiene que ver con esa. Ustedes tienen que ser lógicos, no van a ir a dar una clase de teoría de los conjuntos frente a un comandante de guardia de una policía, pero sí traducir eso en un lenguaje coloquial. Doctor, yo tengo una pregunta. Doctor, Sí. una consultita. En el caso de un chico que sea residente, digamos, es menor de edad, el chico este, y es reincidente, digamos, entra en la comisaría y ya no saben qué hacerlo. Uno se puede presentar, digamos, como, no sé, asesorándole a la mamá para ver cómo se puede actuar en el caso de ese menor que vive en condiciones que no son las favorables. Bueno, primer asunto, una persona menor de 18 años de edad, es decir, que es o un niño, niña o un adolescente, no debiera estar privado de detención en un lugar de detención ordinario. Debiera estar, en todo caso, en un centro socioeducativo penal juvenil, como el caso de la aldea Tres Horquetas, acá en la provincia del Chaco. En principio y en general no debería estar privado de libertad. Y no creo en esa, y de paso una premisa política, no hay menores en conflicto con la ley penal. La ley penal los pone en conflicto porque la ley penal es selectiva. Y después habrá que trabajar el caso, habrá que hacer intervenciones interagenciales, esto es, no se olviden que hay centros de salud mental, direcciones de salud mental, subsecretaría de salud comunitaria, generalmente en las carteras de los poderes ejecutivos locales. Y ellos son los que tienen, conforme a la ley de salud mental y las adhesiones provinciales, plena competencia para gestionar esas conflictividades. Y yo no digo que consumos problemáticos, por ejemplo, por citar un caso recurrente, más o menos recurrente, pueda llegar a una persona a cometer algún tipo de delito o una infracción administrativa contravencional, el trato debe ser diferencial, claramente. Pero eso lo tienen que trabajar con quienes tienen la autoridad, la voz autorizada, que son los expertos en salud mental. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Se escucha? Sí, para eso estamos. Hola. Sí. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien. Me llamo Marcos. Una consulta, no sé si consulta o pregunta. Por las dudas, si en algún momento hay un tumulto dentro de un caos social y tenemos que ir hacia la comisaría a sacarle a la gente ahí, y no tenemos que usar ese lenguaje coloquial que usted dice, y no nos dejan ver, los policías no nos dejan ver a nuestros futuros clientes. ¿Qué se hace? Muchas gracias. Como el proceso penal y como la lógica, es incremental y progresiva. Uno va bien, se presenta, y mirá, yo soy el abogado. Traten de no usar la palabra doctor. Mire, yo soy Marcos. ¿Cómo te llamas, Marco? ¿Cómo te apellido?
Marcos Augusto Franco Páez. Bueno, muy 27 359 922 mi número. Ponete un nombre como los artistas, ¿viste? Marco Polo, qué sé yo. Bueno, yo soy Marco Polo y yo soy Marco Polo, ¿no? Y soy abogado y vino a verme la familia de Paulo Pereira, que yo sé que le molesta acá, bueno, ¿viste? Cómo son estas cosas. Es mi trabajo como el tuyo, que lo tenía acá preso. Vos sabés que tengo ganas de entrevistarme con él porque necesito ver qué pasó. Contame un poco vos, así no pierdo tiempo con él. Me gustaría entrevistarlo, que ahí es coloquial, empático. Después, si el tipo se pone pesado, te dice, no, mirá, no lo podemos ver si no está el oficial de turno, está en la calle, está... Sí, imagínate, este barrio es re picante, sí. Y llamarlo por teléfono y decirle que está acá Marcos Polo y que lo quiere ver a Paulo Pereira. Bueno, y ahí lo llama por la radio. Y vos vas a ir viendo eso. Eso te va a llevar tiempo, media hora, una hora. No te sientes nunca, nunca se sienten. Siempre la policía les va a decir lo mismo. Tomen asiento. Cuando ustedes toman asiento, van a formar parte del mobiliario horrendo de la comisaría. Nunca se sienten. Queden separados. Es la molestia más grande para cualquier persona. Una persona que está parada es una persona molesta para cualquier ser humano, más para un policía. Y después, bueno, como les dije, van recurriendo a los órganos judiciales, etcétera, para abajo. Está respondida la pregunta en la clase, en el punto de la clase. Eso sería el resumen. Doctor, yo tengo una pregunta, si me permite. Sí. Doctor, ya que nosotros seríamos, supongamos nosotros, el abogado defensor de la persona aprendida. Vamos a la comisaría, pedimos verle a la persona aprendida y también se puede pedir acceso al acta de demora y acta de secuestro en todo caso, o tenemos que esperar que se eleve el sumario al juzgado y ahí recién acceder. No te van, perdón la expresión coloquial, no te la van a dar ni que sea Jesucristo, ni al fiscal, fíjate vos, eso no te lo van a dar, pero la pregunta no es esa, la pregunta te hablo, Juan, es la siguiente, ¿para qué querés eso? ¿Para qué vas a ir? Si te vas a verlo al preso, para ver si, sí, ¿para qué quisieras ver en ese momento procedimental? ¿Para qué quieres ver el acta? Esa es la pregunta. ¿Por qué quisiera ver? Porque muchas veces se cometen incoherencias, por ejemplo, en la fecha, en el horario, en el lugar de aprehensión. Pero si vos perdón que te interrumpa, sí, está muy bien, esa es tu sensación de justicia. El tema del tiempo, la oportunidad. Vos te estás yendo a buscar información. A ver, le fajaron y si no le fajaron, segundo, a ver si no le dan la libertad ahí en comisaría con un llamado al fiscal o al juez de instrucción. Y tercero, que lo lleven lo antes posible, si no es los dos casos anteriores que te dije, a sede jurisdiccional o judicial. Después de sede jurisdiccional y judicial, plantea lo que te parezca, si el acta está mal, si tiene alguna nulidad, etc. No es el momento para empezar a leerlo a peso ahí, justamente. Ok, perfecto. Doctor, ¿qué pasa si aprieto el acelerador y empiezo a presionar? Ahí no, siempre con respeto. Ahí ya estoy porque no quiero pertenecer, ¿sabes qué? Al inmobiliario. Yo quiero verle al tipo, entonces, pero no, quédate ahí, no. Yo quiero presionar. No, te quedas ahí, te mirá. No, vos sabés yo quiero presionar, quiero ir a verlo, pues no quiero. Yo lo quiero sacar ahí. No, y decirle la verdad. Mira, yo estoy acá parado, necesito verlo. Vos sabés que estamos en una plena pandemia. No tengo las 2 dosis, pero me falta la tercera y tengo mucho riesgo de contagiarme si sigo parado acá como una estatua. Necesito verlo al preso. Y si me decís que no, yo no tengo ningún problema. Le voy a transmitir que el comandante de guardia, Ariel Segovia, me dijo que no lo puedo ver. Entonces, presente. Voy a comunicar eso. Exactamente, por eso vi ahí porque aparece. Estoy mirando los nombres. Siempre también miren mucho el entorno de la comisaría, qué hay, qué ruidos hay, sean muy detallistas, porque esa información o la no información va a ser algo muy relevante a la hora de levantar el teléfono y llamarlo al fiscal o ir a sede de fiscalía. Sí, además no te vas a poner a pelear con la policía porque no es el único cliente que va a tener, digamos. No, y no vaya a ser que es que el enojo de la policía
Es que A ver, el enojo de la policía no va a ser ver. transmitido a vos, va a ser transmitido a tu A ver. cliente, ese es el problema, en modo de represalia. Claro, pero después cuando quieras ir por otro cliente te van a tener ya marcado de que son un fanfarrón. Sí, sí, bueno, puedes leer Maquiavelo, a veces uno es querido, respetado o te tienen miedo, qué sé yo. Eso dependerá del perfil de cada uno. No creo que haya una premisa global allí. Doctor, el tema es que y después resulta que está todo muerto o está todo moretoneado. Bueno, ahí piden asistencia a salud. ¿De qué te sirve vos que no sos médico verlo al tipo moretoneado o con requerimiento de asistencia médica, que lo llevan al centro de salud? Ahí vas a tener la prueba después para la denuncia por malos tratos o tortura. ¿Me explico? Sacarlo de ahí, asegurar la prueba para la otra causa. Ahí Me siguen está la lógica. levantando... disculpe, doctor. No, era eso, sáquenlo de ahí en términos globales y pragmáticos. Que lo lleven ahí, si tiene consumo problemático avísenle, mirá la receta acá, este tipo necesita Meridian y Alprax, porque si no se descompensa y te va a generar un caos en la comisaría, se va a empezar a pegar la cabeza contra los barrotes, generalmente hacen todos los presos, ¿viste? Nunca pega a la policía, sino que se autolesionan, pero no importa. Más allá de ese chacarrillo, es como que vos le estás haciendo un favor a la policía sacándolo al molesto de ahí. Mentira, lo que vos querés hacer es asegurar la prueba. Doctor, una pregunta. ¿Me escucha? Sí. Con referente al, generalmente, como usted dice, menciona siempre al oficial o en su defecto, generalmente dicen el comisario. Usted dijo que generalmente es un oficial que está a cargo, porque a veces dice, hay que esperar al comisario por esto, por aquello, hay que informarle al fiscal, al juez. Generalmente menciona principalmente al comisario o al oficial. ¿Es un oficial generalmente o es un comisario? Como dije hoy, eso está grabado, no voy a repetir. Próxima pregunta. Lo dije hoy en la parte 2 de la charla. Otra cosa, no sean reiterativos tampoco, eso no le gusta a la gente, ni a los jueces ni a los fiscales, nada. Presten atención. Esa sería la quinta premisa. Un abogado y abogada siempre tiene que estar prestando atención, leyendo, escuchando. ¿Alguna otra pregunta? Ahí para ir terminando y no estar molestando mucho con el tiempo de los doctores, Charo está levantando la mano desde hoy. No sé si querés desactivar tu audio o si fue un error. Buenas tardes. Sí, no, quería hacer una consulta. Esto en realidad tenía que ver con las actas y lo que mencionaba el otro compañero. Y bueno, a mí me pasó algo similar, de que, por ejemplo, cuando había hecho una denuncia y estaba justamente una persona, era un oficial de policía que había intrusado junto a su hermana una casa, digamos, esto es una cuestión de familia. Después nos modificaron el horario en que había pasado esto y el horario de nuestra denuncia, por ejemplo, y justamente para que no le afecte al oficial la denuncia porque iba a tener cuestiones administrativas después y ese tipo de cosas. Pero esas cuestiones de pedir que por ahí que no nos van a dar o que no nos quieren dar, yo no sé de qué manera o solicitarla después, nada más eso. Y después, generalmente las policías, acá en el Chaco, tienen el órgano de control institucional que está por Brown 139, segundo piso, si la memoria no me falla, y su similar en Corrientes, y uno puede hacer, pero no me parece lo urgente. Lo urgente es, siempre lo urgente, sean fiscales. Bueno, vamos a ponernos un poco en el rol del Ministerio Público Federal. Es asegurar la prueba, después vemos, porque después uno hace, desde las premisas, las construcciones lógicas de una acusación o una defensa. Entonces vos tenés que ir, y si sos defensor, las premisas lógicas dan a la libertad ambulatoria de tu cliente o que las medidas
cosas como la privación de libertad, sobre todo en la primera del proceso en eso. Y luego, lo otro es contingente, que el CANA reciba una sanción de es contingente. Priorizar. Yo siempre uso Disculpe, doctor, se le en todos los escucha lugares de todo. trabajo, en los públicos. Pero la fortuna estar. ¿Ahí me escuchan bien? ¿No? Ahí se le escucha mejor, doctor. Se le sigue escuchando cortado, doctor. Hola, ¿qué quiero decir? Desconozco el motivo, chicos y chicas. No sé cómo podemos hacer. Y si les parece, vamos cerrando la charla. Hay para cámaras que no- están abiertas, por eso, tal Sí. vez. Estaría bueno una charla de honorarios y una parte 2 de esta charla, doctor, si es que se puede. Y mientras estemos vivos, que nos queda poco tiempo, según Borges, por supuesto. Bueno, primero que nada, agradecer al abogado Paulo Pereira y a la doctora María Belén Acosta por la predisposición para dar esta charla y por la predisposición para responder todas las preguntas. Pedimos disculpas por no poder leer todas, son muchísimas y la verdad que el horario se está yendo y hay problemas de conexión, así que vamos a ir cerrando la charla. Los certificados los van a recibir en la semana, todos los que se inscribieron van a recibir su certificado y la charla la van a poder encontrar en el canal de YouTube de la JUP. Y bueno, les cedo mi palabra a mi compañero Javier Crespo. Sí, sin mucho más que agregar a todo lo que estuvieron comentando los docentes, que reiteramos, Belén Acosta, que es coordinadora del Centro de Acceso a la Justicia de la provincia de Corrientes, y también es profesora acá en la facultad de nuestra casa de estudios, como también agradecerle nuevamente, como lo hizo Adri, a Paulo Pereira, al doctor, que es adscripto del Seminario Optativo de Derecho Penal. Comentar también de que la práctica que acabamos de ver, que acabamos de escuchar, es sobre el ejercicio del abogado, de la abogacía en las comisarías. Y nosotros creemos que todos estos puntos de encuentro que podamos crear son necesarios para una mejor profesionalización el día de mañana de nosotros mismos dentro de la carrera. Creemos que es necesario institucionalizar estos espacios y que se generen de seguido y que la facultad los motive. Humildemente, nosotros como estudiantes los queremos generar también para ir motivándolo y poniéndolo en agenda. También comentarles de que el 30 y 31 de marzo de este año son las elecciones en nuestra Facultad de Derecho, en la cual se votan tanto centro estudiante como consejo directivo, en el cual me presento como consejero directivo, al igual que mis compañeras Ariana y Nadia, y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. Seguramente las propuestas las vamos a seguir publicando en nuestras redes sociales, así que les invitamos a que nos sigan y estén atentos para estar al tanto. Así también cualquier tipo de sugerencia, crítica, constructiva, claro está, la vamos a bien recibir. Sin mucho más que decir, agradezco por estos espacios. Sí, Antes que te vayas, que no sea solamente político esto, ¿eh? Que después de las elecciones se olviden de estas charlas y demás. Yo quiero que por favor lo sigan haciendo, porque es necesario para todos. Totalmente. Y mientras tengamos el apoyo de los docentes, como es el caso de Paulo y Belén, lo vamos a seguir generando como lo hicimos el año pasado y el antepasado, y lo venimos haciendo hace tiempo. Salgan las elecciones como salgan, pero es necesario. Totalmente, concuerdo 100% con vos, Marco. Estos espacios son necesarios